como todas las mañanas, vamos a compartir con ustedes, como lo hacemos desde hace 13 años, información política, actualidad, noticias de lo que nos va pasando en la Argentina, en el mundo, pero sobre todo en la Argentina, porque es este país en el que vivimos. Hemos sido precursores y pioneros en el streaming, en el denominado streaming, que para nosotros eran radios de internet antes, pero es el streaming, y por eso estamos muy agradecidos de el seguimiento y el acompañamiento de ustedes todos los días, de nuestros sponsors, de la gente que nos quiere, de nuestra familia, de nuestros amigos, que están pendientes de esta decimotercera temporada. También tengo que agradecer, como siempre lo hago, porque son buenos también los méritos y los reconocimientos, la declaración de interés cultural y social por parte de la legislatura para este programa y también la nominación a los premios Martín Fierro que se hicieron, el último Martín Fierro digital, donde el programa ha sido nominado como el mejor magazine. Así que, bueno, gracias a todos. ¿De qué me gustaría charlar y conversar? Bueno, ya se están cumpliendo los 100 días del gobierno de Javier Milei. 100 días del gobierno de Javier Milei. Nosotros cuando finalizábamos el programa anterior ya estábamos sabiendo cuando nos íbamos que Milei tenía que asumir a partir del 10 de diciembre. No hemos podido evaluar en este tiempo la gestión, es decir, el gobierno, porque estuvimos de vacaciones. Entonces me parece que es una buena época después de 100 días ya poder decir lo que uno ve bien y lo que uno ve mal. Y no solamente lo que ve bien y lo que ve mal, sino lo que, entre comillas, vino a ser el gobierno de Javier Milei, al que yo particularmente, conozco hace muchos años como entrevistado y siempre ha sido muy generoso con este programa. Entonces uno puede hablar desde lo que Javier Milei decía y de lo que Javier Milei hoy está haciendo. Puedo decirles que a mí me está resultando difícil a nivel general, a nivel macro, como a cualquiera de ustedes, la situación económica de la Argentina. Yo creo que a ninguno de nosotros que hoy está en la mesa y ustedes que nos están escuchando puede decir yo estoy mejor que en octubre, septiembre del año pasado. Eso es un dato objetivo y es un dato de la realidad. A todos la inflación que ha habido en el último tiempo nos ha carcomido el bolsillo y nos ha complicado la vida en momentos particulares y en situaciones particulares, cada uno con lo suyo. Es decir, uno lo puede decir cuando va al supermercado, otro lo tiene que decir, no sé, cuando va a un negocio, o aquel que tiene un negocio, si es un emprendedor, cuando tiene que pagar un servicio, o aquel que tiene que renovar un alquiler. Es decir, la vida se le ha complejizado, se le ha complicado a todo el mundo, porque obviamente tenemos una inflación extraordinaria, para no decir excesiva y galopante, y por otro lado una caída brutal en estos 3 meses de la actividad económica. Entonces estamos en el peor de los mundos, inflación con caída de la actividad económica, es decir, estanflación. Es una palabra que se estudiaba en los libros de economía, que la Argentina no estaba tan acostumbrada, es decir, siempre teníamos o alto nivel de inflación, pero nunca con inflación con caída de la actividad económica. Bueno, hoy la estamos viviendo. Esto es lo que nos pasa. Ese es el cuadro. Después podemos analizar si esto es responsabilidad del gobierno anterior, como dice la gestión actual de Javier Milei, es decir, que esto es responsabilidad del gobierno saliente, es decir, del gobierno de Alberto Fernández y del ministro Sergio Massa, o si esto es también un poco autoinfligido por el gobierno de Javier Milei para poder darle resultados positivos a su plan económico. Es decir, se necesitaba esta abrupta devaluación para poder tener más dólares en el Banco Central y por ende poder hacer que su plan económico, lo que pensaba desde la teoría, fuera positivo. Bueno, todo eso va a ser materia de discusión a lo largo de este programa y a lo largo de este año. Yo no quiero adentrarme en las responsabilidades en este momento. Lo que sí quiero decir, y me gustaría hoy hacer hincapié en la editorial, es que en su momento, desde todos los medios de comunicación, es decir, desde los propios denominados más cercanos al kirchnerismo hasta lo ajeno, se hablaba de una palabra que en su momento caracterizó a la nata, que fue la grieta. Es decir, los que estaban de un lado y los que estaban del otro del mostrador. Esa grieta hacía que
Los que eran kirchneristas defendían absolutamente todo lo que decía el gobierno, inclusive con ideas ultras, si querés, llevada adelante por Moreno, por Delía, y todo lo que estaba del otro lado era caca. Era una mala palabra. Y por ende se le dijo de todo, inclusive a periodistas en la Plaza de Mayo. Sufrieron mucha gente, la palabra persecución no sé si es la correcta, pero sí malos momentos, malos tragos con algunos tipos de scratches públicos, etc. Eso pasó durante ciertos años del kirchnerismo. Tal vez no los últimos con el gobierno de Alberto, pero sí durante fines del gobierno de Néstor Kirchner y principios del gobierno de Cristina Kirchner. Eso pasó, eso fue real y eso era la grieta. Los que pensaban de un lado y los que pensaban del otro, a nivel ideológico. Todo lo que estuviera mal del gobierno ideológicamente de Cristina Kirchner era estar del otro lado. Hoy no es tan disímil. Hoy no es tan disímil. ¿Por qué? Porque el propio presidente de la Nación llegó en campaña hablando de todo lo que estaba mal. Todo lo que estaba mal era la casta. Era quienes robaban para de alguna manera hacer carne y uña en algo propio, haciendo un desfalco general al Estado y por ende a todos nosotros que somos los que pagamos los impuestos, o la gente que paga los impuestos para sostener el Estado. Pero hoy también, desde el gobierno de Javier Milei, se marca esta grieta. Todo el que está del otro lado de ese pensamiento, o que no piensa exactamente igual a la batalla cultural que Milei y su gente está dando, es caca. Es más, el propio presidente lo dice. Y esto es lo que yo creo que hay que retomar. Hay que retomar que esto no lo queremos, que lo que queremos es más política, que lo que queremos es una sociedad que conviva y viva en paz, que viva en la tranquilidad de los márgenes de la ley y de la Constitución. En este último día hemos visto como, por ejemplo, desde el propio gobierno nacional, por la pelea que tiene con los gobernadores, se ha llamado inclusive al no pago de impuestos a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaría si las provincias dijeran esto de la nación? ¿Qué pasaría si las provincias dijeran esto de los impuestos coparticipables a nivel nacional? O de los impuestos nacionales. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, desde la administración del puerto de los puertos nacionales no se cobraran los derechos aduaneros, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Entonces, es muy difícil, digamos, sostener una dialéctica de lo que uno cree que está bien sin ponerle el oído y escuchar que el otro puede tener cierta parte de la verdad o cierta parte de la razón. Y si no tiene cierta parte de la razón, también fue elegido para gobernar. Sea un municipio, sea una provincia, sea otro poder del Estado como el legislativo, o también sea parte del poder judicial u de otro estamento institucional, por ejemplo, los sindicatos o instituciones que la propia Constitución Nacional ampara. Entonces, a mí me parece que esto es importante, marcar que estamos en un proceso de un ajuste doloroso, de un ajuste brutal y doloroso. Después, vuelvo a repetir, busquemos la responsabilidad de si es culpa del gobierno anterior o si también tiene responsabilidad. Pero que también hay mucha gente que tiene esperanza. Hay mucha gente que tiene esperanza en el porvenir. Y esto se ve en la calle cuando uno habla con la gente, los propios canales de televisión, cuando le ponen un micrófono a la gente. Todavía hay gente que tiene esperanza. Entonces esto también hay que entenderlo. Pero también tienen que entender la clase dirigente y las clases gobernantes, y hablo de todo, de todos, que no podemos salir a lo bruto, pateando todo. Porque salir a lo bruto, pateando todo, es meternos en un proceso de desintegración, no solo cultural, sino institucional, que nadie quiere. Somos una república desde el año 1853, donde se dio el marco de la primera Constitución Nacional. ¿Qué hubiese sido de esos próceres, muchos liberales, que hicieron un gran esfuerzo para firmar los pactos preexistentes? Esos pactos que nuestra propia Constitución dice, donde había ideas distintas. No eran los mismos las ideas de Saavedra, las ideas de Moreno, en el inicio o en los albores de la independencia.
no eran lo mismo. No necesariamente pensaba lo mismo San Martín de Belgrano. No necesariamente pensaban igual, pero entendían, tenían un punto y una base de partida en común. En principio era generar y crear un nuevo Estado, una nueva república, con las bases sustentables para el crecimiento de la nación. Esto es tal vez lo que quiso transmitir Milei con el pacto del 25 de mayo. Pero desde las formas no está alentando a que la gente se siente a ese pacto del 25 de mayo. Porque las formas son importantes en la construcción de la paz social y colectiva que queremos todos los argentinos. Esto es El Arranque. Una noticia y 1000 puntos de vista. Vos elegís El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Radio Sónica.